la idea es haceros esta charla porque lo que queremos es presentar qué es un colegio para que unáis vuestros estudios a la profesión que vais a tener. ¿Qué son los colegios profesionales? Importante, no son, que la gente lo confunde, no son un sindicato, no son una asociación, una sociedad, no son una fundación. Los sindicatos defienden los trabajadores, lo mismo el de la limpieza que el profesional superior en una empresa, no. Una asociación, una sociedad, pues puede ser una asociación de pacientes, una asociación ecológica, una fundación, suelen ser en general tipo ONGs para recoger fondos. No. Somos una corporación de derecho público, que estamos, por lo tanto, entre la administración, es algo totalmente oficial, los colegiados, que son los que se nos colegian, que debería ser obligatorio, de hecho lo es, para muchas profesiones, médicos, arquitectos, ingenieros, etc. Nosotros tenemos ciertos problemas con la administración, que ya os contaremos, y los clientes. ¿Qué se entiende por clientes? Aquellos a los que prestamos nuestros servicios. Yo, por ejemplo, ya me presento, soy genetista, he trabajado toda mi vida en Osakidetza como bióloga de Osakidetza, no como médico, como bióloga, con todo el honor de decir yo soy bióloga, con el mismo honor que el que dice soy médico, y mis clientes que eran pues, los pacientes a los que yo les hacía diagnósticos. Por lo tanto, eso es el tema de un colegio. ¿Y qué es la profesión? Pues la profesión es algo que tiene que estar también regulado por ley. Por ejemplo, el que hace una FP de carpintería, ¿qué va a hacer? Ser carpintero. Yo soy carpintero, profesión regulada. Yo soy arquitecto, profesión regulada. El que entra en una carrera que ya sabe que tiene una profesión regulada, es algo porque esa profesión es regulada y tiene unas funciones que vienen descritas en sus estatutos. Y eso quiere decir que nadie puede negarlas. ¿Cuáles son las funciones de los biólogos, biólogas y todo ese conjunto de grados? La primera, la fundamental, estudio e investigación de organismos vivos. Por lo tanto, nadie nos puede negar trabajar en arácnidos, en humanos como yo, o en investigación celular, siempre que sea de organismos vivos. Y todo eso se puede aplicar a educación, control demográfico y epidemiológico. ¿Quién sino los biólogos, biólogas han estado detrás de la COVID? Control de acción de productos industriales, en la industria, en seres vivos, gestión, se puede ser director de un laboratorio, análisis de calidad, control, peritajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y también sanidad, por supuesto, mi campo importante, comercial, pues se puede vender, ¿por qué no?, al que le guste viajar, productos que tengan relación con la biología. ¿En qué marco estamos nosotros? Bueno, pues en el año 80 se crea a nivel estatal el Colegio Oficial de Biólogos. Esto, que seguro que vosotros no habréis nacido, os puede parecer antediluviano, pero no, porque pensar que los médicos, arquitectos, ingenieros, etcétera, 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 tienen eso reconocido desde hace muchísimo antes, por no decir que la profesión de la medicina, pues desde los egipcios. O sea que imaginaros, nosotros somos una profesión joven. El Real Decreto del 96 se aprueban los estatutos. Fijaros que pasaron 16 años. ¿Por qué? Porque muchas otras profesiones nos querían comer el terreno. Es decir, un analista, pues no, los análisis clínicos son solo para médicos. No, y para biólogos, porque lo teníamos en nuestros estatutos. Todos esos 16 años fueron gracias al Colegio de Biólogos que se ganaron en base a pleitos, recursos, juicios, porque todo el mundo, a raíz de la creación del Colegio de Biólogos, quería comerse nuestras competencias. Por lo tanto, esa es una de las principales funciones de un colegio, defender lo que podemos hacer y aquello en lo que podemos trabajar. Y luego ya, con las transferencias, en el 87 se crea ya el COBE, el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. Y ahora esto, ¿por qué no me pasa?
¿Quién puede colegiarse? Lo que os he dicho antes de palabra, aquí lo tenéis. Por lo tanto, las licenciaturas o grados, en este momento, en el colegio, colegiamos biología, bioquímica, ciencias ambientales, naturales, micro. Hay algunos grados que no están aquí en la UPV, pero es a nivel estatal, por lo tanto, si nos viene gente que ha hecho un grado de microbiología en otra universidad, pero que trabaja aquí, lo colegiamos, biomedicina, ciencias del mar, etcétera, ahí lo tenéis. Por lo tanto, en este momento estos grados son los más importantes. Hay más grados que aparecen en otras universidades, también segregados de lo que era la inicial licenciatura de biología, y los colegiamos. ¿Y por qué los colegiamos? Porque os he dicho, la profesión es algo regulado. Hoy día no existe una profesión de ciencias del mar. Yo soy científico del mar, no, eso no existe. O sea, la profesión es regulada y la profesión como tal sigue siendo la de bióloga, biólogo. Se tenga el grado que se tenga de todos estos. Pues bien, la colegiación implica, lógicamente, cuando se acaba el grado. Al finalizar, ya se es un profesional y uno se colegia. ¿Qué es lo que hemos hecho la nueva Junta? Llamo nueva Junta, llevamos año y medio que intentamos rejuvenecer la imagen de este colegio de biólogos. La figura de la precolegiación, para que todos los que estéis aquí, y si queréis, si sois estudiantes, podáis ya uniros a esto que va a ser vuestro futuro profesional. Lo que queremos es, por lo tanto, pensar en vosotros, las futuras generaciones, para facilitar el conocimiento de que hacemos un colegio de biólogos. Y se pueden precolegiar, os podéis precolegiar, todos los que, por supuesto, hagáis grados de biociencias aquí, y por supuesto también, quien sea alguien que sea de Euskadi, que tenga su domicilio aquí, pero que, bueno, pues esté haciendo el grado de micro en Barcelona. Bueno, pues también se puede colegiar. ¿Cuánto cuesta precolegiarse? Es importante comentaros. La Junta, por mucha entidad pública que parezca que es esto, la Junta no cobra nada. Yo no cobro nada, nadie cobra nada. Trabajar en las comisiones, que tenemos varias comisiones de trabajo, nadie cobra nada. Los colegios profesionales, los que llevamos esto y os defendemos y defendemos a todos, somos voluntarios, es nuestra mayor ONG. ¿De qué se mantiene el colegio para poder pagar profesores, hacer cursos de formación continuada, etcétera? De las tarifas de colegiación y precolegiación. Luego no hay más remedio que cobrar a los que se colegian o precolegian. Hemos hecho, estudiando, no somos los primeros que hacemos esto de la precolegiación, esto es un modelo que está en otros colegios de otras profesiones también, y hicimos un estudio de lo que se cobra y nos pareció una cosa realmente simbólica, 10 euros de preinscripción y 20 euros al inicio del curso académico y para todo el curso académico. ¿Con eso qué conseguís? Bueno, pues si entráis en la web lo veréis todo. Pero entre las ventajas de estar precolegiado, para vosotros lo importante es que una de las grandes misiones del colegio, de todos los colegios, es la formación continuada. Una vez uno acaba el grado, lógicamente puede hacer másters y tal, pero si además se quiere seguir formando a lo largo de su vida, la formación continuada la tienen los colegios. Pues bien, prioridad en la inscripción, ahí os he marcado con flechas lo más importante, descuento en los precios de los cursos, y, por ejemplo, recibir la revista BioGaia, que creo que ahora Sinta, nuestra directora técnico, os ha ido repartiendo. Aparte de poder participar ya en las comisiones, trabajar con nosotros, bueno, pues siempre, como os he dicho, de una forma voluntaria. Por ejemplo, os he puesto aquí, formación y actividades de este trimestre. Pues mirad, estos son los cursos que hacemos. 2 de bioestadística, que os puede interesar, aplicada precisamente a ciencias de la vida. Estos 2 tienen de bueno que nos han dado créditos de la UPV, por lo tanto que los podéis convalidar por créditos. Tienen un poco de malo que no hemos conseguido subvención y sale un poquito más caro. Pero, por ejemplo, el de genética molecular en el diagnóstico, que es un curso que he organizado yo como antiguo grupo de investigación, hemos conseguido subvención del Departamento de Sanidad y, bueno, vale 68 euros solamente cuando es un curso
que os vamos a dar un certificado porque hemos conseguido la acreditación de formación continuada de las profesiones sanitarias. Por supuesto, si no sois precolegiados, es más caro. Estoy dando precios. El curso de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para los que estéis aquí y os intereséis mucho más por temas medioambientales, ecológicos, las energías saludables, etcétera, etcétera. Ese curso que nos lo da precisamente Alcobe la UNESCO Etxea, la cátedra de la UPV, también hemos conseguido subvención de Gobierno vasco y vale solo 20 euros. Se desarrollan módulos por Moodle, es decir que realmente bueno, es algo que en el momento en que os precolegiéis, los precios de los cursos, como veis, creo, interesantes que organizamos, os salen muy bien. Si esto es lo de este trimestre, está un poquito lento, no sé. Sí, pero no. Ahí estamos. Esto es, por ejemplo, todo lo que se hizo hasta junio, por supuesto con el parón del verano. O sea que, además de los cursos, hacemos muchos seminarios web o webinar, que son simplemente, bueno, pues una tarde, normalmente los hacemos de 6 a 7, de 7 a 8, hoy mismo tenemos uno, que son seminarios abiertos, de una horita de charla y con preguntas, online, que se puede unir todo el mundo que le interese, y que de alguna manera lo que estamos haciendo es pedir a nuestros colegiados que en esas tardes, una hora, nos expliquen lo que hacen. Entonces son hipervariados de todos los temas que se pueden trabajar en el mundo biológico, vamos a llamarlo así. Por lo tanto, ahí tenéis, es decir, que permanentemente estamos haciendo cursos y seminarios. Bueno, la revista Biogaia, que os ha pasado, la última ya ha salido, la sacamos en octubre, tristemente, con eso que os he dicho, que nuestra única economía son los colegiados, bueno, pues ya este año no ha dado como para hacerla en papel, pero está online, accesible evidentemente a colegiados y precolegiados, y la tenéis ahí con un nuevo conjunto de artículos hechos por nuestros colegiados. Hemos intentado ya potenciar el euskera, hay 1 o 2 artículos en euskera, bueno, intentamos que también, por supuesto, el tema del euskera es voluntario, necesitamos voluntarios para todas las traducciones de la web, y andamos siempre detrás de poder hacer absolutamente todo en bilingüe. Un gran esfuerzo para quien, como nosotros, tiene una economía limitada a colegiados. Y, por supuesto, siempre hay voluntariado. Colaboramos con un montón de organizaciones de voluntariado. Voluntariado, pues, bueno, de todo tipo, desde organizaciones, bueno, sobre todo ahí mayoritariamente son de medio ambiente, pero también asociaciones de pacientes, etcétera, en donde, bueno, pues si alguien quiere participar en colaborar, bueno, pues ahí lo tenéis en la web un poco todo. Esta es nuestra web. Y sin más, de todo esto que os he contado, no quiero quitar más tiempo a las ponentes, dar muchísimas gracias a las ponentes que ahora me van a seguir y que os van a contar simplemente una parcelita pequeña, pero de todo esto enorme que podemos llamar las ciencias de la vida, las ciencias de la biología, y que representa la profesión que vais a acabar cuando acabéis los estudios. Y siempre acabo con lo mismo. A mí me gustaría que, con el mismo orgullo que uno dice ya cuando acaba la carrera de arquitectura, soy arquitecto, pues se diga, soy biólogo o bióloga y tengo esta profesión que es importantísima en nuestro mundo actual, porque imaginaros que estamos en medio de una vorágine de energías renovables, cambio climático, etcétera, y por supuesto todo el tema que ha surgido además también con la COVID, la importancia de las ciencias sanitarias en nuestro campo. Entonces, bueno, pues os animo a precolegiaros y doy paso a mis compañeras. Buenos días, yo soy Salva Larrategui, la directora del laboratorio, que es la que en principio iba a dar la charla.
¿vale? Pero bueno, luego hablando un poco, nos pareció interesante que la diese alguien que está un poco más cercano a vosotros, que acaba hace poco y se ha incorporado al mercado laboral relativamente pronto, pues para que luego podáis hacer preguntas. Si os digo que, bueno, me encanta la charla que ha dado previamente, porque es verdad que es una profesión que es importante. Nosotros necesitamos biólogos formados, no hay biólogos formados para nuestro sector y menos de aquí, de Euskadi. Entonces, bueno, a ver si os gusta un poco la profesión y os animáis a especializaros, porque de verdad que es un área que toca muchas ramas, toca la genética, toca la parte sanitaria, estamos en contacto con los médicos, hay que saber de micro también, o sea, bueno, es muy amplia y yo creo que es muy interesante. Entonces, bueno, os dejo aquí a Olach, que os va a dar la charla un poco de lo que hacemos en el día a día, y luego a la última hora, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estaremos para poder solucionarosla, ¿vale? Vale, estoy... Mira, te lo voy a meter aquí. Hola. Sí. Más o menos, ¿no? Vale, hola chicos. Mi nombre es Olach. Yo hice biotecnología, ¿vale? Acabé en el 19 y luego realicé un máster que era de reproducción asistida. Lo bueno del máster fue que me permitió hacer 3 meses de prácticas, que al final es donde más uno aprende y donde ves la realidad del trabajo, y bueno, después me puse a trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, yo os voy a contar un poco lo que es el trabajo del embriólogo, porque es un poco el gran desconocido. Entonces, para que os acerquéis un poco más a ello y pues si a alguien le interesa, pues que vaya él o ella informándose más, ¿vale? Entonces, bueno, el embriólogo clínico es una pieza fundamental en los procesos de reproducción asistida, ¿vale? Estudiamos los gametos y los embriones y tenemos como fin ayudar a las mujeres y a sus parejas, en caso de que las tengan, a tener un recién nacido vivo sano en casa, ¿vale? Entonces, bueno, el laboratorio de fecundación in vitro es el lugar donde, gracias a las técnicas de reproducción asistida, la fecundación del ovocito y el posterior desarrollo embrionario se llevan a cabo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que tener todas las condiciones súper bien miradas, los embriones tienen que estar lo mínimo posible expuestos a condiciones de estrés, entonces, bueno, diariamente revisamos todos los equipos, tenemos la composición de gases controlada, pH, temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa es que el laboratorio de fecundación in vitro está diseñado como una sala blanca, ¿vale? Es una especie de tipo quirófano, ¿vale? Entonces, bueno, se cumplen las condiciones de cultivo necesarias para que ese desarrollo sea el óptimo, ¿vale? Bueno, os presento nuestro laboratorio, ¿vale? Como veis, nosotros vamos como en un pijama, ¿vale? Que es de uso diario, o sea, un día te lo pones, lo lavas, lo pones, lo lavas. Solo usamos unos para entrar al laboratorio y cuando salimos ya nos cambiamos porque todo tiene que estar en perfectas condiciones de limpieza, todo, ¿vale? Llevamos el pelo recogido, no podemos ir maquillados ni con perfumes, desodorantes fuertes, todo eso es muy malo para los embriones, ¿vale? Y bueno, como veis, pues tenemos incubadores, cabinas cerradas, que con las cabinas cerradas lo que conseguimos es tenerlo todo bajo control y que nada se nos vaya de rango, todo sea lo óptimo, ¿vale? Bueno, el laboratorio de FIB normalmente los procesos se inician con una punción, ¿vale? Las pacientes previamente han estado con los ginecólogos realizándose una serie de pruebas, deciden qué tratamiento van a empezar y empiezan una estimulación, ¿vale? Entonces nosotros entramos en el momento de la punción, ¿vale? Se extraen los ovocitos y una persona los puede congelar o vitrificar o puede seguir adelante e inseminarlos, ¿vale? Se crean los embriones, se desarrollan durante 5 o 6 días y esos se pueden transferir, se pueden analizar genéticamente si hubiera algún problema o se pueden vitrificar para un posterior uso, ¿vale? Entonces, la punción, pues básicamente es buscar los ovocitos en el líquido folicular de la paciente, ¿vale? El laboratorio de FIB suele estar unido al quirófano para que el trayecto sea lo más corto posible, no pierda temperatura, no pierda nada, ¿vale? Entonces, el ginecólogo con el ecógrafo y una aguja conectada a un aspirador, aspira el líquido folicular y nos lo pasa a un tubo que va directamente a nuestra cabina cerrada del labo, ¿vale? Y como os he dicho antes, tenemos todo controlado. Nosotros lo recolectamos y después los tenemos que valorar. Nosotros en la punción vemos el ovocito, pero con células en el cúmulo, ¿vale? Con granulosa, y ahí no podemos ver si el ovocito se puede usar o no. Necesitamos ver su madurez. Entonces, para ello lo decumulamos, le retiramos las células de alrededor de manera química y física, ¿vale? Pasándolo por, bueno, primero con una enzima que es la hialuronidasa y después pasándolo por diferentes diámetros en unas pipetas, ¿vale? Los desnudamos y así vemos si es maduro o no. Nosotros necesitamos que presente ese corpúsculo polar, ¿vale? Para poder o vitrificarlos o fecundarlos, son los que tienen la capacidad de fecundar, ¿vale?
Entonces, bueno, la vitro de ovocitos es un método de congelación ultra rápido, ¿vale? A diferencia de la congelación lenta, pues evitamos que se creen cristales, ¿vale? Que puedan romper estructuras. Entonces, tiene, pues, como veis aquí, varias ventajas, ¿vale? Es una congelación que ocurre literalmente en segundos, ¿vale? Pasan a estar a menos 196 grados. Entonces, bueno, aquí os he traído más o menos lo que hacemos, ¿vale? Ahora os van a pasar alguna plaquita que he traído y así para que veáis, ¿vale? Pasamos los ovocitos por diferentes medios que tienen sustancias crioprotectoras, lo colocamos en un criotop, que es una pajuela verde que os van a pasar por ahí, ¿vale? Y seguido, en segundos, lo pasamos al nitrógeno, ¿vale? Del nitrógeno se guardan en los bancos y hasta que los quieran usar, ¿vale? Y pueden estar el tiempo que se necesiten. Entonces, bueno, los ovocitos los solemos tener a 37 grados, la congelación ocurre en temperatura ambiente y después se guardan. Lo mismo se puede hacer al revés, ¿vale? Se descongelan, puede una paciente ir a punción y además tener ovocitos vitrificados que los quiera sumar. Entonces los descongelamos, ¿vale? Y ocurre lo mismo, en cuestión de segundos pasamos la pajuela, aquí está un tiempo determinado, y lo pasamos otra vez por diferentes soluciones con diferentes sustancias crioprotectoras que los van soltando y se van rehidratando, ¿vale? La tasa de supervivencia es muy alta por lo que os he dicho antes, ¿vale? No se crean cristales de hielo, generalmente es una tasa muy buena. Si deciden fecundarlos, pues nosotros también tratamos el semen, ¿vale? De manera natural ocurre una capacitación espermática en el tracto reproductor femenino, entonces nosotros lo tenemos que asemejar un poco en el labo, ¿vale? Y tenemos dos métodos. Uno es gradientes de densidad y el otro es swim up. Esto simplemente es pasar el semen por dos medios de diferentes densidades y en principio los que mejor nadan, los más hábiles, van a estar abajo, ¿vale? Y arriba pues se queda el plasma seminal tras una centrifugación, que se me olvidó decirlo, ¿vale? Y en medio se quedan los inmóviles muertos, entonces nosotros nos quedamos con esa fracción. Y el swim up es otro método, se junta el medio con el semen, se centrifuga, se retira el plasma, ¿vale? Se añade un poco de medio, se deja algo menos de una hora y entonces los espermatozoides que nadan bien subirán para arriba y nosotros nos quedamos con esa fracción, ¿vale? Para la inseminación. Entonces, bueno, se puede inseminar de dos maneras, ¿vale? La fecundación in vitro convencional y el ICSI. La fecundación in vitro convencional consiste en juntar los dos gametos, ¿vale? Y ocurre de manera más natural la fecundación, ¿vale? Al día siguiente se decumulan, se desnudan, como os he dicho antes, y se ve si están correctamente fecundados, ¿vale? Cuando están correctamente fecundados tenemos dos corpúsculos y dos pronúcleos, uno es el materno y el otro es el paterno, eso es lo que nos indica que se ha fecundado bien, ¿vale? Y el otro método es el ICSI, es la inyección intracitoplasmática de los espermatozoides, ¿vale? Aquí nosotras seleccionamos el espermatozoide que mejor morfología tiene y que mejor nada, digamos, que mejor se mueve, tiene que ser un movimiento un poco rectilíneo, ¿vale? Y unimos cada ovocito maduro con cada espermatozoide que nosotros hayamos elegido mediante un microinyector, ¿vale? Una pipeta sujeta al óvulo y la otra con la otra, que tiene un poco forma de aguja, pues microinyectamos el espermatozoide. Esto es un vídeo que no sé si me va a dejar ponerlo, pero si no, bueno, en YouTube Libby tiene mogollón de vídeos explicando las técnicas súper bien y se ve cómo lo hacen in situ, ¿vale? Si os queréis meter, porque esto no sé yo si me va, de hecho no me funciona. Vale, entonces una vez se fecundan, durante 5 o 6 días empieza a desarrollarse el embrión, ¿vale? En el día 5 o 6 se evalúan y la persona que quiera transferírselo, pues se elige el mejor, se transfiere. El que necesite biopsiarlo por alguna indicación médica, se biopsia y si no, pues se vitrifican los embriones, ¿vale? Los blastocistos, bueno, tienen diferentes grados de expansión, ¿vale? Al principio empiezan a dividirse, llegan a unas 11-12 células y esas células se empiezan como a compactar y de repente empieza a hacerse el embrión. Entonces ese embrión crece. A medida que crece, rompe la zona pelúcida, ¿vale? Y pues tenemos el blasto temprano, un poco cuando empieza a crearse el blastocele, el cavitado, el expandido cuando empieza a crecer, lo rompe y puede ser que se nos salga totalmente de la zona pelúcida, ¿vale? Se selecciona por calidad el mejor para transferir o para biopsiar y, bueno, puede ser que alguno no alcance, puede ser que alguno se pare en el desarrollo y que en el día 5 veamos que siguen células, entonces eso ya te está indicando que ese embrión no iba a seguir hacia adelante y entonces se descartan, ¿vale? Nosotros antes evaluábamos de manera tradicional, digamos, sacábamos la placa al micro y mirábamos pues, el día 1, que es la fecundación, el día 3 para ver qué tal iban y el día 5 para valorar los embriones. Y ahora tenemos el cultivo en timelapse, que lo que nos hace es sacar una foto cada X minutos y tenemos una película. Entonces nosotros en el labo vemos literalmente el desarrollo del embrión y no nos perdemos ningún acontecimiento que haya pasado raro o lo que sea, ¿vale? Es mucho mejor para evaluarlo.
Si se deciden transferir, pues los ginecólogos preparan el endómetro y cuando ya está bien, nosotros realizamos la transferencia. Nosotros lo que hacemos en el labo es cargar el embrión en la cánula y vamos con el ginecólogo a realizar el transfer, ¿vale? La transferencia. Como os he dicho, también se pueden biopsiar, ¿vale? A mitad de camino del desarrollo le hacemos un agujerito en la zona pelúcida, entonces cuando eso empieza a crecer, cuando el embrión ya hace blasto y empieza a crecer, empieza a salir un poco, nosotros retiramos 3-4 células y se mandan a secuenciar, ¿vale? Retiraríamos de aquí, en este caso, 3-4 células y se mandan. Las indicaciones suelen ser, pues si hay una enfermedad genética hereditaria, cariotipo alterado, abortos de repetición, edad materna avanzada, fallos de implantación, hay veces que es la indicación médica para realizar esto, ¿vale? Se pueden hacer diferentes análisis, el de aneuploidías, monogénicas y estructurales, ¿vale? Y nosotros esperamos a los resultados unos 10-15 días y los sanos serán los que tengan las posibilidades de transferir. Esto es un vídeo también de biopsia que lo podéis encontrar en YouTube porque no me va a dejar, creo, ponerlo. ¿Vale? Y bueno, a la espera de esos resultados lo que nosotros hacemos es vitrificar esos embriones, o si una persona se ha transferido y le quedaban otros 5, pues se vitrifican para su posterior uso, ¿vale? Y es lo mismo que en la vitri de antes, ¿vale? Se pasa por diferentes medios con diferentes concentraciones de crioprotectores, se ponen en la pajuela al lado de la puntita negra que no sé si habéis visto y en segundos se pasa al nitrógeno, ¿vale? Y eso se almacena. Entonces nosotros lo guardamos en una sala que le llamamos la sala crío, ¿vale? Tenemos bancos de nitrógeno líquido y bancos de nitrógeno gas. Uy, ese se ve, ¿vale? Entonces nosotras lo que hacemos es, aquí están todas las pacientes, ¿vale? Es como un juego de barcos, tenemos a María Fernández García en el banco 6, canister tal, color tal y pajuela del color tal, entonces así lo tenemos todo súper ubicado, ¿vale? Y esto también se mide diariamente y es un control súper estricto, ¿vale? Y luego algo muy importante en la repro es tener todo el tiempo controladas las muestras que estás usando. Es súper importante que no haya ninguna mezcla, ninguna cosa rara. Entonces, antes se hacía un doble chequeo humano, ¿vale? Y ahora nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de macheo que va por códigos de barras. Entonces, nosotros tú en todo momento sabes que estás con esta paciente, macheas lo que vas a hacer, cada paso que haces lo dejas registrado, digamos, y te indica que estás con esa paciente todo el tiempo y que no vas a cometer ningún error, ¿vale? Entonces, bueno, si os interesa saber más, yo os he dejado aquí la página de IBIRMA Global Education, ¿vale? Hay un apartado de formación y hay másteres, cursos online, cursos en clínicas, que al final a mí estos me gustan un montón porque ves la clínica, ves dónde trabajan, el papel que os hemos repartido son prácticas presenciales en el laboratorio y eso es como que ves más de cerca todo, no es lo mismo la teoría que cuando lo ves de cerca, ¿vale? Y bueno, de momento eso es todo. Si luego tenéis alguna pregunta, pues me la podéis hacer. Egunon, buenos días a todos, gracias por venir. Veo que hay mucha asistencia, así que esto también es ilusionante para todos. Pues bueno, antes ha hablado la decana un poco de lo que es el COBE, ¿no? También estamos viendo diferentes salidas científicas o salidas profesionales que puede tener el ser biólogo o bióloga. Olatz nos ha hablado de la embriología y bueno, pues yo os voy a hablar de mi salida profesional, ¿vale? Yo, vamos a hablar de salidas en empresas y voy a hablar sobre la ilustración científica. Entonces, yo me llamo Izaskun Alberdi y bueno, como habéis podido ver en la diapo anterior, soy ilustradora científica, pero bueno, ¿qué es la ilustración científica, no? Pues es una actividad muy amplia, pero reduciéndolo, pues podemos decir de que me dedico a hacer ilustraciones adaptadas a cada cliente, ¿vale? Ilustraciones en el ámbito científico. Eso quiere decir que siempre que algún cliente nuestro que se dedica a la ciencia necesite algún tipo de imagen, nosotros la asesoramos y hacemos estas imágenes. La imagen puede ser de todo tipo, pueden ser iconos pequeños, pueden ser unos diagramas para un artículo científico, pueden ser pósteres científicos, pueden ser grandes infografías, de todo. También imaginaros que Olatz, ¿no?, hubiese hecho su presentación sin ningún tipo de imagen, pues sería mucho más difícil de entenderlo, ¿no? Entonces, la ciencia siempre necesita de imágenes para que podamos entender mejor lo que nos quieren explicar científicamente. Entonces, desde el año 2018 trabajo en el estudio Norarte, ¿vale? Norarte Visual Science, somos 3 trabajadoras y nos dedicamos a crear imágenes de calidad de todo tipo para nuestros clientes, ¿vale? Entonces, bueno, resumiendo un tipo de imagen, ¿no? Pues esta imagen es en el metro de Bilbao, en la parada de Moyúa, que hicimos una serie de infografías sobre la ciencia que hay en la ría de Nervión, ¿vale? Se titulaba La ría de Nervión a vista de ciencia y tecnología. Entonces hicimos varios tipos de infografías, por ejemplo en esta que veis aquí pues, vemos pues, cómo ha evolucionado el Abra de Bilbao, ¿vale?
cuando estaba pues, muy mal todo el entorno, ¿no? Que se vertían todos los residuos de las empresas a la ría en los años 90, pues desde ahí como la mejora de todo el sistema de medioambiental ha hecho que se mejorase también la ría. Entonces, bueno, aquí hicimos estas infografías que se viesen visualmente y aquí aparezco pues, con Vega Asensio, que está en la mitad, que es la fundadora del estudio, con Ana, mi compañera, y yo misma. Entonces, claro, preguntáis, vale, soy ilustradora científica, pero ¿cómo he llegado a ser ilustradora? ¿No? Porque, claro, seguramente algunos de vosotros tendréis muy claro cuál va a ser vuestro camino profesional, otros no lo tendréis tan claro, entonces, pues bueno, pues siempre hay que ver pues, cómo el camino a veces te lleva a sitios donde no esperabas encontrarte. Entonces, bueno, voy a empezar por el principio. Yo en el año 2009 empecé a estudiar biología, ¿vale? Yo desde el bachiller tenía muy claro que quería estudiar biología, pero no sabía qué tipo de camino coger, ¿vale? Me gustaba todo lo relacionado con la biología. Entonces, bueno, yo pensaba que me gustaba más la bioquímica, porque en el bachiller me gustó mucho el tema de la bioquímica, pero cuando entré en la carrera vi que me apasionaba pues, el mundo más de biodiverso, ¿vale? Toda la biodiversidad, todas las especies que habitan en nuestro planeta, cómo se interaccionan, cómo evolucionan, me gustaba mucho ese camino. Entonces, después de acabar la carrera decidí seguir estudiando y me fui a Sevilla a hacer un máster, ¿vale? A hacer un máster de biodiversidad y biología de la conservación. Entonces, este máster fue en la Universidad de Sevilla, pero hacíamos las prácticas o la tesina de máster en la Estación Biológica de Doñana, que es un edificio del CSIC. Entonces, claro, ahí había unos laboratorios muy bien preparados y fue una experiencia muy buena, ¿no? Trabajar en esos laboratorios. Entonces, bueno, yo aquí hice la tesina de máster más centrado en la microbiología, pero bueno, aquí estudiamos las interacciones entre planta-polinizador, pero estudiando las levaduras que viven en el néctar de las flores. Entonces, bueno, aquí tenemos una placa Petri donde aquí veíamos qué levaduras crecían en la placa, elegíamos las diferentes especies y las analizábamos genéticamente para ver pues, qué tipo de especies de levaduras se movían con ese néctar y con esos polinizadores. Pero claro, en este momento ya hice el máster y tenía que decidir si quería seguir estudiando, ¿no? Quería seguir en el mundo científico, si quería hacer la tesis o si no quería hacerlo. Le estuve dando bastantes vueltas y al final decidí no seguir por el camino científico, ¿vale? Entonces decidí no hacer la tesis doctoral y me volví aquí. Entonces aquí empieza ya mi vida profesional. Mi primer trabajo fue en la empresa Begivistan, que es una empresa que está en el Geoparque de la Costa Vasca, no sé si lo conocéis, que va desde Zumaya hasta Mutriku, y aquí dábamos visitas, tanto en barco como andando, pues a esta zona del Flix, ¿vale? Es una formación geológica muy interesante, entonces explicábamos cómo se ha formado este Flix, pero también hacíamos visitas al intermareal e intentábamos buscar pues, todas las especies de fauna y flora que encontrábamos en el intermareal, ¿vale? Entonces, pues aquí disfrutaba mucho porque íbamos allí y veíamos pues, qué animales encontrábamos, algunos más bonitos, más llamativos, y siempre enseñar a la gente pues, la biodiversidad que tenemos en el entorno. Pero de repente, un día, por casualidad, me enteré de que la UPV sacaba un nuevo máster. En ese momento era un posgrado y ahora ya es un máster. Un máster propio en ilustración científica. Y pensé, esto es lo mío. Porque yo, aunque me gusta mucho la biología, siempre me ha gustado dibujar. Yo he dibujado desde pequeña, pero nunca he recibido clases. Yo era una cosa que me gustaba hacer pues, por hobby. Entonces aquí tenemos pues, algunos dibujos que hacía yo durante la carrera. Yo siempre dibujaba, pero eso, era algo que guardaba para mí. Entonces, en ese momento dije, claro, yo quiero aprender sobre esto, porque yo quiero intentar poner visualmente todo lo que sé científicamente, ¿no? Entonces, bueno, mandé esos dibujos y algunos más como portfolio, me cogieron en el máster y ya, pues en ese máster ya se me abrió mucho la mente, ¿no? Porque yo tenía pues todo lo relacionado con la ciencia, con la biología, lo tenía bastante trabajado, pero no sabía nada sobre dibujo ni sobre diseño gráfico. Entonces en este máster aprendí a dibujar tradicionalmente con lápices, con acuarelas, a dibujar digitalmente, también aprendí sobre diseño gráfico, fue como un mundo que se me abrió totalmente. Entonces esta es otra imagen que es una de las primeras que hice digitalmente, que le tengo mucho cariño y es una que está publicada en la página web de la Cátedra de Cultura Científica. Entonces, bueno, ya volviendo a hoy en día otra vez, desde el año 2018 estoy en el estudio Norarte. Entonces, como os he comentado, pues hacemos dibujos de todo tipo, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una serie de infografías que hicimos para IOBE pues sobre cómo es en Euskadi pues, el modelo circular, ¿no? O cómo se quiere pues, ir hacia esa economía circular. Entonces, bueno, siempre intentamos pues, hablar con el cliente, ver lo que quiere y hacer los trabajos pues, para que queden visualmente bonitos.
Entonces, os he comentado que trabajo en la empresa Norarte. Es una empresa relativamente nueva, entonces, claro, eso conlleva no solo a trabajar como ilustradora, sino a buscar clientes, la captación de diferentes empresas que quieran trabajar con nosotros, el tema de la facturación, el dinero. Entonces, es un trabajo muy amplio. Entonces, os voy a contar más o menos pues, cómo es nuestro día a día en la empresa. Primero de todo está la petición del presupuesto. Pues un nuevo cliente viene a donde nosotras y nos dice, mira, pues queremos trabajar en tal cosa o queremos una imagen para nuestro artículo científico y queremos hablar con vosotras. Entonces, para hacer el presupuesto tenemos que hacer una reunión con el cliente. En esta reunión pues hablamos sobre su trabajo. Siempre tenemos que ver el contexto. Cuando mejor entendamos qué es lo que tenemos que ilustrar, pues mejor lo haremos. Después, pues siempre tenemos que saber para qué es esa imagen, ¿no? ¿Cuál va a ser la audiencia? ¿Van a ser otros científicos? ¿Va a tener un contenido muy alto científicamente? ¿O va a ser para niños y va a ser mucho más visual antes que científico, ¿no? Siempre tenemos que ver dónde va a estar. También el soporte. Va a ser un póster muy grande que se va a poner en la pared de la universidad, van a ser unas infografías para el metro, va a ser algo para redes sociales. Tenemos que empezar ya a darle vueltas. El estilo de dibujo también pues tenemos que decidirlo. Tenemos que tener bien claro qué es lo que se nos pide y también le podemos aconsejar, pues mira, para esto que nos pides, pues es mejor que lo hagamos de esta manera o de otra manera, siempre dándole una vuelta. Y por último, preparamos el presupuesto. Entonces, cuando se prepara el presupuesto tenemos tres opciones, que se acepte, que se rechace o que haya una negociación. Lo óptimo sería la aceptación, pero bueno, muchas veces tenemos que negociar porque si ya es difícil, como decía antes, que se reconozca el trabajo del biólogo, pues ya el trabajo del ilustrador científico es como más difícil. Entonces, pues siempre andamos ahí en la negociación. Aunque bueno, pues si ya se acepta, ya vamos al siguiente paso, que sería el comienzo del trabajo. Siempre empezamos a hacer dibujos a lápiz, ¿vale? A mano, porque es mucho más fácil hablar con el cliente de esta manera. Nos dice el cliente qué es lo que quiere hacer y ahí le hacemos un borrado rápido y es como decirle, ¿es esto lo que quieres o lo cambiamos? O siempre es más fácil hacerlo a mano. Entonces, esto es un ejemplo de, bueno, pues para una portada de una tesis doctoral, que era la tesis era sobre la pared celular del maíz, y bueno, le presentamos varios ejemplos y ya, pues trabajando codo a codo con el investigador o con el científico o con el cliente que tenemos en ese momento, pues ya llegamos al producto final. Entonces, así quedó la portada. Como veis, bueno, pues entre los tres ejemplos eligió el que está más a la derecha y ya, pues aplicando el diseño gráfico y haciéndolo digitalmente, pues llegamos al producto final. Pero después siempre el último paso es la factura, ¿no? La facturación. Una vez que hagamos el trabajo, pues ya se prepara la factura y se envía. Os comento todo esto porque también a veces no pensamos que el trabajo va a ser de una manera, pero detrás de ese trabajo hay como más trabajos que no se cuentan, pero que hay que tener en cuenta, pues el presupuesto, la facturación, Hacienda y todas esas cosas. Entonces, en Norarte Visual Science lo que más hacemos son los proyectos de ilustración, como hemos visto hasta ahora, pero también tenemos más ramas, ¿vale? Como os he comentado, es una empresa bastante nueva, entonces nos gusta también pues, tirar por otros caminos. Por un lado tenemos talleres, tanto para niños como para adultos, para gente que se quiere iniciar en la ilustración científica, pero que no tiene ningún fin de trabajar de ello, simplemente porque le gusta hacerlo. Y también trabajamos en docencia. Por un lado, pues damos clases en el máster de ilustración científica, porque Vega Asensio es la creadora de todo este máster, también la fundadora de Norarte Visual Science, y también damos clases o damos unos pequeños talleres para investigadores que quieran mejorar sus propios diseños, ¿vale? Que tienen unos artículos, que tienen que hacer algunos diseños para esos artículos, pero en vez de pedirnos que hagamos nosotras, pues le hacemos unos talleres para que aprendan pues, cómo utilizar diferentes programas para que puedan apañar un poco y hacer unas imágenes un poco más visuales. Entonces aquí tenemos un ejemplo de unos talleres, ¿no? Estos de la Síntesis del 2019, que hicimos unos talleres sobre la fauna y la flora que teníamos en el mar. Entonces, pues, teníamos una pecera con estrellas de mar de verdad, con algas, y los niños pues, dibujaban estas especies. Lo bueno que tienen estos talleres es que siempre cuidamos más lo que conocemos, ¿no? Entonces, si cuidamos nuestro entorno, el medio ambiente, lo cuidaremos mejor. Con estos talleres hacemos que los niños aprendan un poco más de biodiversidad y además, pues, con las témperas pues, siempre se divierten un poco más. Y después tenemos las clases online, ¿no? Las que os hemos dicho que son para otros científicos. Tenemos una plataforma que es e-learning, que es parecida al Moodle que tenéis aquí en la UPV, y aquí damos estas clases online. Entonces aquí entra también el COBE, ¿no? Al final yo también soy bióloga colegiada
Y el COBE también es un apoyo, ayuda mucho haciendo un poco de red, porque conoces a más gente y con esa red pues también puedes conocer a más clientes. En este caso, estos cursos que damos de este caso de Inkscape para otros científicos, para que conozcan un poco más el programa y hagan sus propias imágenes, pues desde el COBE nos hacen difusión como formación externa, ¿vale? Entonces, todos los colegiados pueden vernos en la página del COBE y así también pues, es un poco más abierto para todo el mundo. Y también, pues como pequeño detalle, este año hemos maquetado la revista del COBE, que si os colegiáis o si os precolegiáis, pues podréis verlo también online. Y las revistas que tenéis en las manos, que es de hace unos años del COBE, la portada y la contraportada las hacen desde el máster de ilustración científica, ¿vale? Entonces, ahí podéis ver las imágenes que hacen en el posgrado, o ahora ya en el máster. Cada año se elige una temática diferente y se maqueta con los dibujos que hacen los alumnos ese año. Entonces, bueno, para terminar, deciros que igual que la ciencia, ¿no?, vale para cambiar el mundo, pues la ilustración científica también. Al final, todo lo que es ciencia hay que enseñárselo a la gente, no hay que divulgar para que todo el mundo lo conozca. Si lo hacemos con imágenes visuales y atractivas, pues será mucho más fácil y llegará a más gente. Así que eso, animo con vuestro despegue profesional y eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi. Bueno, me ha parecido fantástico, las 3 presentaciones que ha habido antes que mí, me han parecido que os van a dar realmente una idea, y espero que con la mía, pues todavía un poquito más, que os den una idea de todo el abanico tan grande que tenéis los biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, para, bueno, una vez que acabéis la carrera, para dedicaros a un montón de cosas diferentes, ¿no? Bueno, la parte que me ha correspondido a mí es la parte dedicada a la investigación, docencia, desde una perspectiva académica. Entonces, a todo esto, me llamo Ana Zubiaga y soy catedrática de genética aquí, en esta casa, ¿vale? Primeramente os quería dar un breve panorama de lo que es el sistema universitario estatal, para ver dónde nos vamos a mover. Somos, en todo el Estado español, hay 82 universidades. De ellas, pues, vamos a ver cuál es el puntero aquí. Son 236 campuses, 50 son públicos y algunos menos privados. 2.500 grados, para que veáis un poquito la envergadura de esto. 2.500 grados, 3.700 másteres, 2.500 doctorados, aproximadamente. Esto puede ir variando de uno a otro, pero aproximadamente va por ahí. 1,5 millones de estudiantes matriculados haciendo las carreras. El personal docente e investigador son como unas 110.000 personas, la mayoría de ellas son adscritas a universidades públicas. La mayoría doctor, sobre todo en las universidades públicas. El porcentaje de mujeres es un poquito más bajo, no llega al 50% prácticamente ninguna de ellas, y sobre todo si os fijáis en las cátedras, pues todavía menos, ¿no? Pero bueno, aquí hay trabajo por hacer todavía, estamos creo que en el buen camino. Y el número de docentes, es cierto, entre docentes e investigadores, pues el porcentaje, el número es bastante elevado, pero se ha mantenido bastante, no ha incrementado mucho en los últimos años, ¿vale? Se ha congelado bastante, con lo cual ahí hay una pelea que tenemos, en la que tenemos que trabajar. Pero bueno, de todas maneras, para que sepáis un poquito que hay sitio, hay 110.000 puestos de investigadores y de docentes en los que uno puede trabajar. ¿Y qué hacemos los profesores e investigadores universitarios? Pues tenemos dos funciones principalmente. La de la investigación, tenemos que ser buenos investigadores, y la docencia, tenemos que ser buenos docentes. Y esto lo digo desde el principio porque hay veces que vienen los estudiantes a decirnos: yo quiero ser profesora universitaria o profesor universitario porque me quiero dedicar a la docencia. Y lo primero que les digo es: vale, pero de la misma manera te tienes que dedicar a la investigación. Conlleva las dos cosas, ¿vale? ¿Y cómo puedo ser profesor o investigador universitario? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que requiere preparación, y no es una cosa que se hace en un año o dos. Es un proceso relativamente largo, como cualquier otra profesión, que puede ser aproximadamente de unos 12 años desde el principio. Puede extenderse un poco más en función, pues, de diferentes casuísticas.
Preguntas que os hacéis normalmente los estudiantes, porque es todo un batiburrillo de nombres. Catedrático, profesor titular, profesor agregado, contrato predoctoral, postdoctoral, Ramón y Cajal, Iker Vázquez. Es un lío que seguro tenéis la mayoría de vosotros porque no sabéis qué es lo que os están diciendo los profesores o algún amigo que tenéis que ha terminado la carrera y es un Margarita Salas. Y decís, ¿y esto qué es? Todas estas cosas, todo este batiburrillo. Bueno, yo voy a deciros algunas de estas, ¿vale? Porque como veis hay muchas y eso está muy bien, porque bastantes de estas son bastante nuevas todavía, ¿eh? Y está muy bien que haya muchas. Vale, esto es el periodo formativo en el que vosotros ya estáis, ¿vale? Empieza con los estudios de grado, ahí donde estáis vosotros, 4 años de estudio de grado. Una vez que terminéis esto, pasáis a estudios de máster. Hacéis los estudios de máster, que normalmente en el sistema nuestro es de 1 año. Si vais a Holanda, por ejemplo, pues será de 2 años, porque su sistema es 3 más 2. ¿Vale? El nuestro es 4 más 1. Después de que hagáis este año de máster, si es que habéis decidido hacer un máster, porque puede que no, pero ya habéis visto que las 2 anteriores habían hecho un máster, podéis tomar una opción, una decisión, que es la de si queréis hacer la tesis o no. En el caso de que decidáis hacer la tesis, normalmente las tesis no se hacen porque te la paguen tus padres, no, tienes que conseguir una ayuda, que ahora esas ayudas son contratos, es decir, que estás ya pagando a la Seguridad Social y esto os cuenta, ¿vale? Son contratos predoctorales, ¿vale? Para eso os cuenta mucho, por ejemplo, la nota media que tengáis, por eso te hay que estudiar mucho durante los 4 años y el máster, ¿vale? Conseguís el contrato predoctoral y normalmente son 4 años para hacer la tesis. Puede ser que uno lo haga súper rápido y en 3 años, 4 se acerca más a 5 años que a 4, pero bueno, eso suele depender un poquito de qué tal, de cómo haya ido el trabajo que habéis conseguido, que le parezca a la supervisora o al supervisor, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, una vez que termináis la tesis, no es suficiente, no estáis suficientemente formados si queréis seguir una carrera académica, ¿vale? Se espera que si queréis seguir una carrera académica, os sigáis formando mediante formación postdoctoral. Es típicamente lo que hay que hacer, ¿vale? En algunas ocasiones no es necesario, pero normalmente, os digo lo que ocurre normalmente, ¿vale? Para hacer esa formación postdoctoral, que es la que se va a requerir para que vosotros podáis, una vez hayáis acabado esto, estar suficientemente capacitados para iniciar vuestro propio grupo de investigación, ¿vale? Es para eso, para lo que se necesita. Durante el periodo postdoctoral lo que hace uno es aprender a independizarse de su supervisor o supervisora para que pueda empezar su propio grupo. Para eso vais a tener contratos postdoctorales, ¿vale? O sea, vuestros padres no os pagan. Tenéis que buscar contratos postdoctorales, que suelen iniciarse con estos que os pongo aquí, del Gobierno vasco, de la UPV, un Juan de la Cierva, que es un contrato del Ministerio, un María Zambrano, que es relativamente nuevo, también del Ministerio, dependiendo de si os vais fuera, al extranjero, o vais a hacerlo en el Estado español, etcétera, ¿vale? Hay veces un contrato postdoctoral o un periodo postdoctoral suele ser típicamente 3 añitos, puede extenderse a 4, va por ahí, entre 3 y 4 años. Es posible, por muchas circunstancias, que no sea suficiente. A las mujeres, por ejemplo, nos ocurre que hay veces que justo en el postdoc tenemos familia. Se van retrasando las cosas un poquito. Es posible que no aparezca la plaza que os interesa, queréis esperar un ratito más. Es posible que el trabajo que estéis realizando, va a salir un Nature fantástico, queréis esperar un ratito más. Bueno, por muchas razones se suele extender un poquito. Entonces, en ese caso suele haber otros contratos, como los Margarita Salas o los Sara Borrell, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso quiero decir que el periodo de formación postdoctoral puede ir de 3 o incluso extenderse a los 9 años, por ejemplo. No es raro que ocurra eso. Vais almacenando contratos, obviamente no son contratos fijos, pero sí son contratos. Y con esto ya habéis acabado el periodo formativo, ¿vale? En el caso de que accedáis a la universidad, entonces entraréis, ahora mismo hay 2 opciones. Podéis entrar como profesores adjuntos,
entonces vais a dedicaros a dar la docencia de grado, también, y esto es relativamente nuevo, como personal doctor investigador. Os vais a dedicar principalmente a la investigación. Y aquí hay contratos relativamente nuevos, como son los Ikerbasque y los Ramones y Cajales. Los Ikerbasque son en Euskadi, los Ramones y Cajales son en todo el Estado. ¿Vale? Son contratos no permanentes, temporales, de unos cuantos años, al cabo de los cuales, si queréis continuar en academia, tenéis que pasar una oposición. Entonces, va a haber una oposición y en esa oposición, si la pasáis, podéis ser profesores permanentes. Si os acogéis a la vía laboral, seréis profesor agregado primero y profesor pleno luego. Si os acogéis a la vía funcionarial, seréis profesor titular y luego catedrático. ¿Vale? La figura nueva, la de doctor investigador, también va a pasar una oposición y ahora, no está todavía bien definido, acabaréis siendo profesor de investigación. ¿Vale? En algún momento, si los que estáis haciendo investigación queréis dedicaros más a la docencia, hay también posibilidad de acceder a una oposición y pasaros a ser profesores. ¿Entendido? Bien, pues esos son básicamente, así muy rapidito, diciendo los diferentes estamentos que existen en academia. En mi caso, por ejemplo, pues yo allí por el Pleistoceno medio aproximadamente, hice mis estudios de licenciatura en biología, al cabo de los cuales, pues el COBE, acababa de salir entonces el Colegio Oficial de Biólogos, etcétera, y nos apuntamos, yo creo que en masa en aquella época, al colegio. Entonces, pues igual tengo esto, como la visa Gold o así, bueno, pues posiblemente tengo la Gold del COBE. En esa época la licenciatura era 5 años, un año que me cogí de sabático para hacer otras cosas, y decidí luego hacer el doctorado. Entonces hice el doctorado a formación doctoral, todo esto en la Universidad del País Vasco. Y luego hice mi formación postdoctoral, para lo cual me marché a los Estados Unidos y estuve en las universidades de Tufts y de Harvard durante unos cuantos años. Eran las épocas en las que prácticamente no salían plazas, había un apelotonamiento enorme de investigadores que no podíamos llegar otra vez de vuelta, estábamos todos por el mundo mundial. Bueno, eventualmente salió una plaza en genética y a la cual opté y entré en el laboratorio, en el departamento de genética, como primero profesora adjunta. Al cabo del tiempo saqué la plaza, la oposición, y me hice profesora titular y luego, pues unos años más tarde, catedrática, que es donde me encuentro ahora, la situación en la que me encuentro ahora. ¿Vale? Creé mi propio grupo de investigación y una vez que vine como profesora, pues inicié mi grupo de investigación. Mi grupo de investigación se llama Biología Molecular del Cáncer. Esto es bastante reciente, alguno ya se me ha marchado, otro ha venido, pero bueno, más o menos, esto fluye bastante, es bastante dinámico el grupo, ¿no? Como veis, mi interés se centra en el cáncer. El cáncer es una de las enfermedades más prevalentes, junto con las enfermedades cardiovasculares, y como sabéis, el cáncer es una enfermedad muy heterogénea. Existe muchísimo interés en conocer cuáles son las bases moleculares del cáncer y cómo podemos atacarlo, desde qué lados podemos atacarlo, pero es también difícil de atacarlo. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas aristas, tiene diferentes señas de identidad, y os he puesto quizá las señas de identidad más conocidas del cáncer, ¿no? Son las que aparecen aquí, que por el tiempo no voy a entreteneros demasiado, ¿no? Pero bueno, estas son las señas de identidad del cáncer, y son precisamente estas señas de identidad las que suelen atacar pues las diferentes terapias que tenemos ahora mismo. Además de la cirugía, sabéis que tenemos radioterapia, quimioterapia, que son las clásicas, a la que se le ha añadido la terapia dirigida más recientemente, y la última que ha venido, que es la inmunoterapia. Cualquiera de ellas ataca algunas de estas señas de identidad. Entre ellas, una de las más importantes es la de la ventaja proliferativa. Las células tumorales presentan una ventaja proliferativa, y es precisamente esta seña de identidad la que nos ha interesado a nosotros desde el principio, a nosotros y a muchos otros, obviamente. ¿Cuál es la base de todo ello? El control del ciclo celular. El ciclo celular tiene que estar tremendamente controlado, porque cualquier desregulación del ciclo celular da lugar
a que estas células tengan esta ventaja proliferativa y eventualmente se produzcan procesos tumorales. Y precisamente en este ciclo celular, que seguramente lo reconocéis, bueno, pues existen un montón de puntos de regulación que pueden ser tanto a nivel transcripcional como posttranscripcional, son muchos. Uno de los puntos de regulación más importantes es la que realizan los factores de transcripción E2F, que os he puesto aquí. Los factores de transcripción E2F, que son los que nosotros hemos venido estudiando durante estos años. Los factores de transcripción E2F están haciendo que esto funcione correctamente. ¿Por qué? Pues porque en un punto se dedican a reprimir genes, en otro punto se dedican a activarlos y un poco más tarde se dedican a reprimirlos. Pero hay 8 genes. Entonces la cosa se complica bastante y es precisamente las funciones fisiológicas y patológicas de estos factores de transcripción E2F, el comprenderlos, lo que nos ha interesado durante estos años. ¿Esto qué da lugar? Pues da lugar a un montón de papers, que es nuestro output, ¿no? Nosotros aprendemos cosas y lo que hacemos luego es decirle al resto de la gente qué es lo que hemos conocido, qué es lo que entendemos, para que los siguientes que vengan puedan seguir trabajando. Por un lado, conocer cuál es el funcionamiento, como os digo, fisiológico y patológico, y por otro lado, pues el encontrar, en nuestro caso, moléculas inhibidoras de esta actividad E2F que puedan atacar a uno o varios cánceres, como pues en el último trabajo que hemos publicado, las células de cáncer prostático metastásico. Y esto obviamente pues lo ha realizado un montón de gente que ha estado en mi laboratorio, gente que ahora está por el mundo haciendo sus cosas, por ejemplo, profesoras universitarias que han estado, pues las 3, haciendo la tesis y el postdoctoral en el laboratorio, investigadores que ahora son investigadores en centros de investigación, pues por ejemplo el Centro Nacional de Investigaciones Biológicas o Biocruces, Biogune, incluso la propia universidad, en servicios generales o en el departamento de genética. Y hay otros que han decidido ir por la vía de los biotech y la empresa farmacéutica, y tienen posiciones diferentes dentro de la empresa farmacéutica. Algunos, pues en Progénica Grifols, por ejemplo, pues se dedican a la bioinformática sobre todo, en Histocell, que se dedica a la reparación de los tejidos, en Geiker, este es un visitador médico, bueno, no sé cómo se llama, algo así, es una empresa más como el comercial, e incluso alguno que ha decidido dedicarse a las enseñanzas medias, ¿vale? O sea que hay diversidad de decisiones que tiene que tomar la gente al cabo de su tiempo. Y claro, obviamente, pues para eso pues nos tenemos que dedicar a buscar financiación por donde se pueda, porque esto pues requiere su dinero. Y entonces parte de nuestro trabajo consiste no solamente en hacer los experimentos, primero en plantearlos, en hacerlos y luego decirle a la comunidad científica lo que hemos hecho, también en buscar financiación para que nos financien el trabajo que nosotros venimos realizando. Y nada, esto es lo único que os quería decir. Os animo a todos a que exploréis. Yo creo que las opciones son muchas. Ya nos ha dicho Isabel Tejada, la decana del colegio, que es una diversidad de cosas la que hace el ser un biólogo. El colegio ayuda y presentaciones como esta yo creo que pueden serviros un poquito para saber a ver qué es lo que hay por ahí, ¿no? Sobre todo los que estáis al principio con mucho despiste, qué es lo que queréis hacer. O sea que nada, ánimo.